Había un hombre que tenía tanto dinero que podía comprar cualquier cosa en este mundo, menos la decencia que le faltaba en el corazón. Echó a la calle a una mujer que limpiaba los pisos de su mansión. Una mujer que llevaba en su vientre una vida que él mismo había plantado, sin importarle que afuera llovía como si el cielo estuviera llorando por ella. 20 años completos pasaron desde aquella tarde maldita. Y entonces, en un aeropuerto lleno de extraños que corrían de un lado a otro, él vio a un muchacho de 20 años que tenía su misma cara, sus mismos ojos verdes, su misma forma de caminar. Y supo, en ese instante terrible y maravilloso, que el pasado nunca se entierra del todo, que ese joven era su hijo. ¿Me recuerdas? Solía trabajar en tu mansión hace 20 años. Pero antes de que te cuente lo que pasó en ese aeropuerto, dime una cosa. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa? ¿Desde tu teléfono mientras esperas en algún lugar? ¿Desde tu cama antes de dormir? Y cuéntame también cuántos años tienes. Déjamelo en los comentarios. Me gusta saber quién está del otro lado, quién me acompaña en estas historias que duelen en el alma, pero que también nos recuerdan que somos humanos. Ahora sí, te voy a contar todo desde el principio, sin saltarme nada, porque esta historia lo merece. Era el martes 13 de marzo del año 2003. El calendario marcaba ese día con tinta negra, pero debería haberlo marcado con sangre, porque fue el día en que Rodrigo Santillán tomó la decisión más cobarde de su vida. Afuera el viento soplaba con furia, y las hojas secas del otoño danzaban como almas perdidas sobre la vereda de piedra francesa que rodeaba su mansión. Una mansión de 3 pisos con ventanas tan grandes que parecían tragarse la luz del día, con muebles que costaban más que un auto, con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el tercer piso, en un cuarto pequeño que olía a cloro y a jabón de ropa, estaba Luz Marina Córdoba, 32 años recién cumplidos, pero con manos que parecían de 50 de tanto fregar pisos ajenos. El pelo negro recogido en una trenza apretada, los ojos profundos, color café oscuro, del tipo de ojos que guardan secretos dolorosos. Vestía su uniforme gris claro que ahora le quedaba apretado en el vientre. 5 meses de embarazo. Y el bebé que crecía dentro de ella era del patrón. Del hombre que le pagaba el sueldo. Del hombre que 3 meses atrás había entrado a ese mismo cuarto una noche de diciembre cuando todos dormían, que le había dicho palabras bonitas, que le había prometido cosas que nunca cumplió, que la había tocado con manos que olían a whisky caro, y que después, cuando amaneció, actuó como si nada hubiera pasado. Luz Marina había guardado el secreto como quien esconde una vergüenza. Había pensado decírselo cuando empezó a notarse la panza, pero él la evitaba. Desviaba la mirada cuando se cruzaban en los pasillos. Le hablaba a través de la señora Beatriz, el ama de llaves, como si ella fuera un fantasma. Como si esa noche de diciembre nunca hubiera existido. Pero los bebés no desaparecen con indiferencia, los bebés crecen. Y ya no podía esconderlo más. Estaba de rodillas, limpiando el piso de la biblioteca cuando escuchó los pasos. Esos pasos que le aceleraban el corazón por razones que ahora la avergonzaban. Pasos firmes, seguros, de un hombre que nunca había tenido que pedir permiso para nada. Rodrigo Santillán entró con su traje azul marino de $3.000, el pelo negro peinado hacia atrás con gel, un habano entre los dedos, 47 años, y el aspecto de alguien para quien el mundo era un tablero de ajedrez, donde él siempre ganaba. Sus ojos eran verdes, de un verde intenso como esmeraldas, y en ese momento miraban a Luz Marina, con algo peor que desprecio, con indiferencia. Ella se puso de pie. El trapo húmedo goteaba agua fría entre sus dedos temblorosos. «Señor Santillán», dijo con voz apenas audible. Él le dio una calada larga al habano. El humo salió de su boca como si fuera veneno. «Luz Marina», dijo con esa voz grave que antes le había parecido atractiva, y que ahora sonaba como sentencia de muerte. «Tengo que hablar contigo». Ella asintió. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde que había visto esa mirada fría esa mañana en el desayuno cuando ella servía el café. «Sí, señor». Rodrigo caminó hacia la ventana. No la miraba, nunca la miraba realmente. Para él, ella era parte del mobiliario, un objeto que se usa y se descarta. Mi esposa empezó a decir, «Ha notado que tu uniforme te queda diferente, que has cambiado», y me ha preguntado si sabía algo. El corazón de Luz Marina latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «¿Y qué le dijo?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Le dije que no sabía nada, que probablemente había subido de peso, que estas cosas pasan». Hizo una pausa. Se volvió para mirarla directamente. «Pero ambos sabemos la verdad, ¿no es así?».
Luz Marina apretó el trapo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estoy embarazada, dijo ella. Las palabras salieron como un susurro pero resonaron en esa biblioteca gigante como un grito. De 5 meses. Eso no es mi problema, respondió él inmediatamente. Tan rápido que era obvio que había ensayado esa respuesta. No hay pruebas de nada. Pudo haber sido cualquiera. Usted sabe que no, dijo ella. Y ahora su voz temblaba de rabia más que de miedo. Usted sabe perfectamente que es suyo. Yo no he estado con nadie más. Yo nunca había... No termines esa frase, la interrumpió él con dureza. No me interesa tu historia. Lo que me interesa es resolver esta situación de la forma más limpia posible. ¿Resolver? Repitió ella. Esto no es un problema de negocios. Es un bebé. Es su hijo. Él se rió. Una risa corta, seca, sin humor. Mi hijo, dijo, yo tengo una vida, Luz Marina. Una esposa. Una reputación. Un nombre que proteger. Y tú eres una empleada. Una mujer que limpió mis pisos. ¿De verdad crees que alguien va a creer tu palabra contra la mía? Cada palabra era una puñalada. No quiero que me crean, dijo ella con una dignidad que no sabía que tenía. Solo quiero que se haga responsable. Solo quiero que ayude, que no me deje sola con esto. Rodrigo apagó el habano en un cenicero de cristal. El gesto era final, definitivo. A partir de mañana, dijo con esa voz que no admitía réplicas, ya no trabajas aquí. Te voy a dar el sueldo de este mes completo y 2 semanas más. Es más de lo que te corresponde, y con eso, se termina cualquier conexión entre nosotros. Nunca pasó nada. Este bebé no es mío. Y si intentas decir lo contrario, me aseguraré de que nadie te contrate en ningún lado. ¿Me entiendes? Luz Marina sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Lo miró. Realmente lo miró, buscando algo humano en esa cara. Una pizca de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento, pero no había nada, solo frialdad. Usted va a pagar por esto, dijo ella de pronto. Las palabras salieron de un lugar profundo, visceral. No sé cómo ni cuándo, pero la vida le va a cobrar esto. Y cuando ese día llegue, espero que se acuerde de este momento. Espero que se acuerde de mi cara. Porque este bebé va a nacer, va a crecer, y va a ser mejor persona que usted. Y algún día va a saber la verdad. Va a saber qué clase de hombre es su padre. Rodrigo la miró con algo que casi parecía diversión. ¿Me estás amenazando? Le estoy haciendo una promesa, respondió ella, limpiándose las lágrimas que empezaban a caer. Este hijo suyo va a ser alguien. A pesar de usted. Y cuando lo sea, usted va a arrepentirse de haberlo abandonado. Recoge tus cosas, dijo Rodrigo caminando hacia la puerta. Y vete hoy. Ahora, no quiero verte aquí, cuando vuelva. Y se fue. Luz Marina se quedó sola en esa biblioteca llena de libros, que probablemente nadie leía, rodeada de lujo que nunca sería suyo, con un bebé creciendo en su vientre, y ni un solo lugar a donde ir. Se llevó las manos al vientre. Sintió una patadita suave. Tranquilo, mi amor, le susurró a su bebé. Él no nos quiere. Pero yo sí. Yo te voy a querer por los dos, y vas a estar bien, te lo prometo. Pero cuando salió de esa mansión por última vez, con un sobre de dinero que se le iba a acabar en semanas, y con la lluvia golpeándole la cara, Luz Marina no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Lo que siguió fueron 20 años de guerra. Guerra contra el hambre, guerra contra el frío, guerra contra un mundo que pisotea a los que ya están en el suelo. Luz Marina trabajaba en lo que fuera, limpiaba casas de madrugada, lavaba ropa a mano, hasta que las manos se le agrietaban y sangraban. Cosía hasta que los ojos se le nublaban. Hacía turnos dobles, triples, cuando su cuerpo gritaba que se detuviera. El 19 de julio del 2003, después de 17 horas de dolor en un hospital público que olía a desinfectante barato, nació Matías. Cuando la enfermera se lo puso en el pecho, Luz Marina lo supo de inmediato. Lo supo con una certeza que le dolió en el alma. Los ojos del bebé, cuando los abrió por primera vez, eran verdes, verde esmeralda, exactamente como los de su padre, como los de Rodrigo Santillán. Se llama Matías, le dijo a la enfermera. Matías Córdoba, solo Córdoba. Ese hombre no merece que su apellido esté en mi hijo. Matías creció en cuartos de pensión donde las paredes eran tan delgadas que se escuchaba todo. Creció comiendo arroz con huevo cuando había suerte, solo arroz cuando no. Creció viendo a su madre llegar a casa tan cansada que se quedaba dormida con la ropa puesta. Creció con zapatos rotos y ropa de segunda mano y sin juguetes. Pero también creció sabiendo que era amado, profundamente amado. ¿Por qué mi papá no está con nosotros?, preguntó Matías una noche, cuando tenía 6 años. Estaban acostados en su cama estrecha,
en un cuarto tan pequeño que apenas cabían los dos. Afuera se escuchaban sirenas de policía y gritos de borrachos. Luz Marina cerró los ojos. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su padre es un cobarde, que lo abandonó antes de que naciera, que eligió su comodidad sobre su propia sangre? Tu papá, dijo ella lentamente, es un hombre que no supo ser papá, que tuvo miedo, que eligió mal, pero tú y yo estamos juntos, y nos tenemos el uno al otro, y eso es más fuerte que cualquier cosa. ¿Algún día lo voy a conocer? Luz Marina abrió los ojos, miró a su hijo, esos ojos verdes que le dolían mirar porque le recordaban a ese día horrible en la biblioteca. Quizás, mintió, pero él se está perdiendo de conocerte a ti, y eso lo hace el hombre más tonto del mundo. Matías era diferente a los otros niños. Era más callado, más serio, más observador. Pero cuando aprendió a leer, algo se encendió en él. Una chispa, un fuego. Devoraba cada libro que caía en sus manos. Estudiaba con una intensidad que asustaba a su madre. Cuando los otros niños jugaban en la calle, él estaba con un cuaderno gastado haciendo problemas de matemáticas. Es brillante, le dijo la maestra de 3er grado a Luz Marina. Ese niño tiene un don, no sé de dónde lo sacó, pero es especial. Luz Marina sabía de dónde venía esa inteligencia. Venía de ese hombre de ojos verdes, que había ido a las mejores universidades, que hablaba 3 idiomas, que construyó un imperio. Matías había heredado su cerebro, pero a diferencia de su padre, tenía corazón, tenía alma. Los años pasaban, y Matías crecía alto y desgarbado, con rodillas huesudas, y esa mata de pelo negro, que nunca se quedaba quieto. Se parecía cada vez más a su padre, la misma mandíbula, la misma forma de fruncir el ceño cuando pensaba, los mismos ojos verdes que cortaban como cuchillos. Cuando cumplió 15 años, Luz Marina lo llevó al centro de la ciudad, para comprarle cuadernos para la escuela. Estaban esperando en un semáforo cuando un auto deportivo negro se detuvo frente a ellos. El conductor tenía lentes de sol, pero Luz Marina lo reconoció inmediatamente. Rodrigo Santillán. El tiempo no lo había tratado mal. Seguía siendo guapo, distinguido, exitoso, hablaba por teléfono, riéndose de algo, ajeno por completo a que a 1 metro de distancia estaba el hijo que había abandonado. Luz Marina se quedó paralizada, mirándolo con una mezcla de odio y dolor tan intensa, que casi no podía respirar. Quiso gritar. Quiso golpear el vidrio de ese auto caro. Quiso que Matías supiera que ese hombre era su padre, pero no hizo nada. El semáforo cambió. El auto se fue, y la oportunidad pasó. ¿Mamá?, preguntó Matías con preocupación. ¿Estás bien? Sí, mintió ella. Solo me mareé. Esa noche, sola en la oscuridad mientras Matías dormía, Luz Marina lloró. Lloró de rabia, de impotencia, de todo el dolor acumulado de 15 años, y se prometió que algún día, de alguna forma, Rodrigo Santillán iba a saber lo que se perdió. Iba a enfrentarse a ese hijo que desechó como basura. Matías terminó la secundaria como el mejor de toda su escuela. Dio un discurso en la graduación que hizo llorar a medio auditorio. Habló sobre su madre, sobre la pobreza, sobre los sueños y la determinación. Mi mamá me enseñó que no importa dónde naces, dijo con esa voz firme que ya sonaba a hombre. Importa quién decide ser. Y yo decido ser alguien que hace del mundo un lugar mejor. Alguien que no le da la espalda a quien lo necesita. Alguien que elige la bondad sobre la conveniencia. Luz Marina lloraba en la primera fila con un vestido simple pero limpio. Era el día más orgulloso de su vida. Después, con la ayuda de la señorita Romero, que había sido su mentora todos esos años, Matías aplicó a becas universitarias. Pasó 3 meses llenando formularios, escribiendo ensayos, estudiando para exámenes mientras trabajaba empacando bolsas en un supermercado. En diciembre de ese año llegó la carta. Beca completa de mérito académico en la Universidad Nacional, para estudiar ingeniería civil. Luz Marina y Matías se abrazaron y lloraron de felicidad en ese cuarto pequeño que había sido su hogar por años. Lo logramos, decía Matías. Lo logramos, mamá. Lo lograste tú, corregía ella. Todo tú. La universidad cambió todo. Matías estudió con una dedicación feroz, era el primero en llegar a clase y el último en irse. Participaba en todo, se destacaba en todo, y lentamente, empezó a hacer amigos. Gente que lo respetaba, que valoraba su inteligencia, que lo veía como un igual. En su segundo año conoció a Daniela, una chica de ojos grandes y sonrisa cálida que estudiaba arquitectura. Se enamoraron despacio como el sol que sale en la mañana. Primero fueron compañeros de estudio, luego fueron amigos, luego fueron algo más. Cuando Matías cumplió 20 años,
En julio del 2023, Daniela le organizó una pequeña fiesta sorpresa con los amigos de la universidad. Él llegó a su departamento compartido, y todos gritaron, ¡sorpresa! Y había pastel, y había risas, y por primera vez en su vida, Matías se sintió normal, como cualquier otro joven de 20 años. Esa noche, cuando todos se fueron y solo quedaban él y Daniela, limpiando los vasos de plástico, ella le dijo, «Tengo una sorpresa más para ti». De su mochila sacó 2 sobres. Boletos de avión. «Mi tía vive en Mendoza», dijo ella con esa sonrisa que lo derretía. «Y me invitó a pasar 2 semanas con ella. Y yo pensé que podríamos ir juntos. Sé que nunca has viajado en avión. Sé que nunca has salido de la ciudad. Y sé que tienes vacaciones. Entonces, ¿qué dices? ¿Vamos?». Matías la miró como si le hubiera ofrecido la luna. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada. «De verdad», confirmó ella. «Ya lo hablé con mi mamá. Ya lo hablé con tu mamá. Y ellas dijeron que sí. Que te mereces esto. Que te mereces ser feliz». Matías la abrazó tan fuerte que casi no la dejaba respirar. 2 semanas después, un viernes 8 de agosto del 2023, Matías estaba en el aeropuerto por primera vez en su vida. El aeropuerto internacional que había visto en fotos pero que nunca había pisado. Era enorme, brillante, lleno de gente elegante que viajaba como si fuera lo más normal del mundo. Llevaba su mejor ropa, que no era gran cosa, unos jeans oscuros, una camisa blanca que Luz Marina había planchado con cuidado, un saco azul marino de segunda mano que le quedaba un poco grande pero que se veía bien. Su madre le había dado todo el dinero que tenía ahorrado para que pudiera comer algo en el viaje, para que tuviera para emergencias. Él había protestado pero ella insistió con esa terquedad que la caracterizaba. «Vas a viajar en avión», había dicho ella con lágrimas en los ojos esa mañana cuando lo despidió. «Mi hijo va a viajar en avión. Si tu abuela viviera, no se lo creería». Matías caminaba junto a Daniela por el aeropuerto, mirándolo todo con ojos grandes, las tiendas llenas de cosas caras, los restaurantes, la gente con maletas lujosas. Todo era tan diferente a su mundo. «¿Nervioso?», preguntó Daniela tomándolo de la mano. «Un poco», admitió él. «Es todo tan grande». «Vas a estar bien», le aseguró ella. «Yo estoy contigo». Fueron a hacer el check-in. Luego pasaron por seguridad. Luego caminaron hacia la puerta de embarque. El vuelo salía a las 3 de la tarde. Todavía tenían tiempo. «Voy al baño», dijo Daniela. «¿Me esperas aquí?». «Claro», respondió Matías. Se quedó parado en medio del aeropuerto, con su mochila pequeña al hombro, mirando los aviones, a través de las ventanas gigantes. En unos minutos, iba a estar en uno de esos. Iba a volar, literalmente volar por el cielo. «Disculpe», dijo una voz a su lado. «¿Sabe dónde está la puerta 32? Matías se volvió para responder. Era un señor mayor, de unos 60 y tantos años, con una maleta elegante en la mano. Llevaba lentes de sol, aunque estaban adentro. Un traje caro. El pelo blanco peinado hacia atrás con gel. «No estoy seguro», empezó a decir Matías, «pero creo que es por...». Y entonces el hombre se quitó los lentes de sol, para ver mejor el letrero de las puertas. Y Matías vio sus ojos. Verdes. Verde esmeralda. Exactamente como los suyos. Y el hombre vio los ojos de Matías. Y ambos se quedaron congelados. El parecido era imposible de ignorar. No solo los ojos. La mandíbula. La forma de la nariz. La línea de las cejas. Era como mirarse en un espejo que mostraba el pasado y el futuro al mismo tiempo. Rodrigo Santillán sintió que el aire se le iba de los pulmones. Este joven de 20 años con ropa modesta pero limpia, con una mochila gastada, con esos ojos verdes, que eran como los suyos. No podía ser posible. Pero ahí estaba. «¿Quién?», empezó a decir Rodrigo con la voz ronca. «¿Quién eres?». Matías no podía hablar, no podía moverse. Algo en su interior, algo instintivo y profundo, le estaba gritando que este hombre era importante, que había algo entre ellos. «Matías», logró decir finalmente. «Me llamo Matías Córdoba». «Córdoba». El apellido golpeó a Rodrigo como un puño en el estómago. Córdoba, Luz Marina Córdoba, la empleada, la que había despedido, la que estaba embarazada, 20 años atrás. «Dios mío». «Luz Marina», susurró Rodrigo. Tu madre, es Luz Marina». No era una pregunta, era una confirmación, una realización horrible y tardía. Matías sintió que algo frío le bajaba por la espalda. «¿Cómo sabe el nombre de mi mamá?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. De alguna forma lo sabía. Rodrigo se pasó la mano por la cara.
Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera. La maleta se le cayó de la mano. «Dios mío», murmuró. Dios mío. «Eres tú, eres el bebé». «¿Qué?», preguntó Matías, aunque el corazón le latía tan fuerte que apenas podía escucharse a sí mismo. Rodrigo levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas reales. «Yo trabajé con tu madre hace 20 años», dijo con voz quebrada. «Ella trabajaba para mí. Y yo la despedí cuando estaba embarazada, de 5 meses. La eché a la calle sin importarme lo que le pasara, sin preguntarme nunca si el bebé nació, sin preocuparme jamás». Matías sentía que el piso se movía bajo sus pies. «Usted», susurró. «Usted es... Soy tu padre», dijo Rodrigo, y las palabras le salieron como confesión, como culpa hecha sonido. «Y te abandoné antes de que nacieras». El mundo se detuvo. 20 años de preguntas sin respuesta acababan de encontrar respuesta. 20 años de preguntarse por qué no tenía padre, dónde estaba, cómo era, qué había pasado. Y ahora, en medio de un aeropuerto lleno de extraños, frente a un hombre mayor que era un completo desconocido pero que tenía sus mismos ojos, todo cobraba sentido. «No», dijo Matías, dando un paso atrás. «No, usted no es mi padre. Mi padre me hubiera buscado. Mi padre hubiera estado ahí. Mi padre no hubiera dejado que mi madre se matara trabajando. Que comiéramos arroz con agua. Que viviéramos en cuartos donde entraba el frío. Usted no es mi padre. Es solo el hombre que me engendró». Cada palabra era una bala. «Tienes razón», dijo Rodrigo con la voz rota. «Tienes toda la razón. No fui tu padre. Fui un cobarde que eligió su comodidad sobre su responsabilidad. Que te abandonó a ti y a tu madre porque era más fácil. Porque no quería complicaciones. Porque era un miserable». «¿Y ahora qué?», preguntó Matías con lágrimas corriendo por su cara. «Ahora que nos encontramos por casualidad después de 20 años, ¿qué? ¿Quiere conocerme? ¿Quiere ser mi papá? ¿Cree que puede compensar 20 años con un lo siento?» «No», respondió Rodrigo. «No creo que pueda compensar nada. El daño está hecho. Los años perdidos no vuelven. Pero necesito que sepas que no ha pasado un solo día en estos 20 años en que no haya pensado en tu madre, en lo que hice, en el bebé que dejé atrás». «¿Y eso me tiene que hacer sentir mejor?», preguntó Matías con rabia. «¿Que usted pensó en nosotros mientras vivía en mansiones y viajaba por el mundo? Mi mamá pensó en usted también, cada vez que no teníamos para comer, cada vez que tenía que trabajar hasta desmayarse, cada vez que yo le preguntaba por mi papá y ella me mentía para protegerme. Ella pensó en usted. Y yo también. Yo soñé con este momento, con conocer a mi padre, pero nunca imaginé que sería así, que sería usted». Rodrigo se puso de pie. Dio un paso hacia Matías, pero el joven retrocedió. «No se acerque», dijo Matías. «No tiene derecho». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Pero déjame decirte algo, algo que necesito que sepas. Mírate bien, tienes 20 años, estás en la universidad, estás viajando, tienes amigos, tienes una vida, y todo eso lo lograste sin mí. Tú y tu madre lo hicieron solos, y eso te hace 1000 veces mejor hombre de lo que yo jamás he sido». Matías lloraba abiertamente ahora. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí». «Tienes razón», admitió Rodrigo. «No te conozco, pero te veo a un joven inteligente, educado, con dignidad, con carácter. Todo lo que tu madre te dio, ella te crió bien, te hizo bien, a pesar de mí, a pesar de todo». «¿Matías?». Ambos se volvieron. Daniela había regresado. Miraba la escena con confusión y preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose. «¿Por qué lloras? ¿Quién es este señor?». Matías la miró. Sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían. «Es mi padre», dijo finalmente. «El hombre que nos abandonó. Lo encontré. O él me encontró. No sé». Daniela se quedó sin palabras. Miró a Rodrigo. Miró a Matías. El parecido era innegable. Los mismos ojos. La misma cara. «Dios mío», susurró. Rodrigo miró a Daniela. Luego a Matías. Luego a ambos juntos. «¿Vas a viajar?», preguntó Rodrigo señalando la mochila. «Sí», respondió Matías, secándose las lágrimas con rabia. «Voy a Mendoza, es mi primer viaje, mi primer vuelo, y no voy a dejar que usted me lo arruine». «No quiero arruinarte nada», dijo Rodrigo. «Al contrario, no sé qué quiero, solo sé que verte aquí, después de todo este tiempo, es como si el universo me estuviera dando una oportunidad de algo, no sé de qué, pero de algo». «Yo no le doy oportunidades», dijo Matías con firmeza. «Las oportunidades se ganan, y usted perdió la suya hace 20 años». «Lo sé». Se quedaron en silencio.
Alrededor de ellos, el aeropuerto seguía con su vida normal. Gente que pasaba. Anuncios de vuelos. El murmullo constante de miles de conversaciones. Mi mamá, dijo Matías de pronto, le prometió que algún día yo iba a ser alguien. Que iba a demostrarle que valíamos. Y lo estoy cumpliendo. No por usted. A pesar de usted. Estudio ingeniería. Soy el primero de mi clase. Tengo una novia maravillosa. Tengo amigos. Tengo una vida. Y nada de eso tiene que ver con usted. Me alegro, dijo Rodrigo, y por primera vez sonaba genuino. De verdad me alegro. Tu madre tenía razón. Vales todo lo que ella sufrió y más. No vuelva a nombrarla, dijo Matías con rabia repentina. No tiene derecho a hablar de ella. La destruyó, la dejó sola. Y ella salió adelante, porque es más fuerte que 100 hombres como usted juntos. Es cierto, admitió Rodrigo. Todo lo que dices es cierto. Matías respiró hondo, miró a Daniela, que le apretaba la mano con fuerza. Nos tenemos que ir, dijo Matías. Nuestro vuelo sale en 20 minutos. Espera, dijo Rodrigo sacando una tarjeta de su billetera. Toma. Es mi teléfono. Mi dirección. Si alguna vez quieres hablar. Si necesitas algo. Sí. No necesito nada de usted, interrumpió Matías sin tomar la tarjeta. Nunca necesité nada de usted, porque tuve a mi mamá. Y ella fue suficiente, fue más que suficiente. Rodrigo dejó caer la mano. La tarjeta seguía en sus dedos, inútil. Eres igual a ella, dijo Rodrigo con una sonrisa triste. Ese orgullo, esa dignidad, es toda ella. Bien, dijo Matías. Prefiero parecerme a ella que a usted. Y sin decir nada más, tomó la mano de Daniela y se dio vuelta. Caminó hacia su puerta de embarque sin mirar atrás. Daniela lo seguía, lanzando miradas confundidas hacia atrás, hacia ese hombre que se había quedado parado en medio del aeropuerto como una estatua de sal. Rodrigo Santillán se quedó ahí, viéndolos alejarse, viendo a su hijo caminar hacia su futuro. Un futuro en el que él no tenía lugar. Un futuro que ese joven había construido sin su ayuda, a pesar de su abandono. Y por primera vez en 20 años, Rodrigo Santillán lloró. Lloró de verdad, de arrepentimiento, de vergüenza, de pérdida, porque acababa de encontrar a su hijo, y acababa de perderlo otra vez. En el avión, Matías estaba sentado junto a la ventana. Daniela le sostenía la mano. Él miraba las nubes pero no las veía realmente. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. No lo sé, respondió él honestamente. Toda mi vida me pregunté cómo sería conocer a mi padre. Si se arrepentía, si pensaba en mí, si le importaba. Y ahora tengo las respuestas. Y no sé si me siento mejor o peor. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Matías cerró los ojos. Su madre que había dado todo por él, que había sacrificado su vida entera, que merecía saber. La verdad, dijo. Le voy a decir la verdad. Que lo encontré, que tiene los mismos ojos que yo, que dice que se arrepiente, y que yo lo mandé al diablo, porque eso es lo que se merece. Daniela sonrió a pesar de todo. Te amo, le dijo, besándolo en la mejilla. Y tu mamá va a estar orgullosa de ti. Eso espero, susurró Matías. El avión despegó. Y mientras se elevaba por el cielo, mientras dejaba atrás la ciudad donde había crecido, donde había sufrido, donde había luchado, Matías pensó en su madre. En esa mujer pequeña pero inmensa que le había dado todo. Que le había enseñado que la riqueza real no está en el dinero, sino en el corazón. Y supo que ella había ganado. Contra todo. Contra ese hombre rico que los había desechado. Había ganado criando a un hijo bueno, a un hijo que sabía lo que valía, a un hijo que nunca abandonaría a nadie como lo habían abandonado a él. Cuando el avión aterrizó en Mendoza 2 horas después, Matías prendió su teléfono. Tenía un mensaje de su madre. Espero que el vuelo haya sido hermoso, mi niño. Te amo hasta el cielo y de regreso. Disfruta. Te lo mereces. Matías sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Pero estas eran diferentes. Eran de amor, de gratitud, de saber que tenía a la mejor madre del mundo. Le escribió de vuelta. Te amo, mamá. Y tengo mucho que contarte cuando vuelva. Pero lo importante es que estoy bien, y que todo es gracias a ti. Siempre gracias a ti. Le dio a enviar. Y salió del aeropuerto tomado de la mano de Daniela, listo para disfrutar su primer viaje, su primera aventura, su primera vez siendo un joven normal de 20 años. Pero sabía que cuando volviera, tendría una conversación difícil con su madre. Tendría que contarle sobre ese encuentro, sobre ese hombre de ojos verdes que era su padre, pero que nunca sería nada más que eso. Mientras tanto, en el aeropuerto de la ciudad, Rodrigo Santillán seguía sentado en esa misma silla. Su vuelo había salido,
Hace una hora. Lo había perdido. Y no le importaba. Sacó su teléfono. Buscó un nombre en sus contactos. Un nombre que no había marcado en 20 años. Luz Marina Córdoba. Sí, la había buscado. Años atrás. Por curiosidad. Por culpa. Había encontrado su número. Pero nunca había tenido el valor de llamar. Ahora con los dedos temblando, marcó el número. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Hola? Contestó una voz de mujer. Una voz que él reconoció inmediatamente aunque habían pasado 20 años. Luz Marina, dijo él. Soy Rodrigo. Rodrigo Santillán. El silencio al otro lado era ensordecedor. ¿Qué quiere? Preguntó ella finalmente. Su voz era dura como el acero. Acabo de conocer a Matías, dijo Rodrigo. En el aeropuerto. Nos encontramos por casualidad. Por destino. No sé. Pero lo vi. Y hablé con él. Y él sabe quién soy. Luz Marina sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Susurró. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? Le dije la verdad, respondió Rodrigo. Que soy su padre. Que los abandoné. Que fui un cobarde. Y él me mandó al demonio. Como debía hacer. Luz Marina se sentó. Las piernas no la sostenían. Bien, dijo ella con voz temblorosa. Bien por él. Es increíble, Luz Marina, continuó Rodrigo. Y había algo en su voz que ella nunca había escuchado antes. Emoción. Emoción real. Es tan inteligente, tan digno, tan bueno. Es todo lo que yo no soy. Y es todo por ti. Por lo que tú hiciste. Por cómo lo criaste. ¿Y eso qué? Preguntó ella con rabia. ¿Ahora me da un premio? ¿Ahora reconoce que hice bien mi trabajo criando solo al hijo que usted abandonó? No, dijo Rodrigo, no te doy nada porque no tengo nada que valga la pena darte, solo quiero que sepas que tenías razón. Ese día, hace 20 años, cuando me dijiste que la vida me lo iba a cobrar, tenías razón, me lo está cobrando ahora. Ver a ese joven maravilloso, y saber que no tuve nada que ver con él, que me perdí todo, eso es mi castigo, y lo merezco. Luz Marina cerró los ojos. 20 años había esperado este momento. 20 años, había soñado con él llamando, con él arrepentido, con él sufriendo. Pero ahora que estaba pasando, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía cansancio, tanto cansancio. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó ella. Nada, respondió Rodrigo. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que lo vi, que es real, que es extraordinario, y que tú ganaste, contra mí. Contra el mundo, contra todo, ganaste. Yo no estaba compitiendo, dijo Luz Marina. Estaba sobreviviendo. Lo sé, y eso te hace aún más admirable. Hubo un silencio largo. No vuelva a llamar, dijo Luz Marina finalmente. No busque a Matías. No intente entrar en nuestras vidas. Usted eligió no ser parte de esto hace 20 años. Esa decisión fue final, permanente, y no hay vuelta atrás. Lo entiendo, dijo Rodrigo, pero si alguna vez necesitan algo, dinero para la universidad, ayuda con lo que sea. Por favor, déjame ayudar. Es lo menos que puedo hacer. No queremos nada de usted, respondió ella con fiereza. Nunca quisimos nada. Lo único que queríamos era que estuviera presente. Y no estuvo. Así que ahora su dinero no significa nada. Guárdese su dinero, guárdese su culpa, guárdese todo, y déjenos en paz. Y colgó. Se quedó sentada con el teléfono en la mano, temblando de la cabeza a los pies. 20 años, 20 años, había pasado desde ese día horrible en la biblioteca. Y ahora, en un solo día, todo había vuelto. Ese hombre, ese recuerdo, ese dolor. Pero también había algo más, una especie de cierre, una especie de validación, porque él lo había visto a Matías, y había reconocido lo extraordinario que era, y había admitido que ella había ganado. Y tenía razón. Ella había ganado, no con dinero, no con mansiones, pero había criado a un hijo increíble, y eso valía más que cualquier fortuna. Cuando Matías volvió de Mendoza 2 semanas después, bronceado y feliz, con historias sobre montañas y vinos y risas, Luz Marina lo abrazó en el aeropuerto como si no lo hubiera visto en años. Te extrañé tanto, le dijo. Yo también, mamá, respondió él besándola en la frente. Esa noche, después de la cena mientras tomaban té en la pequeña sala, Matías le contó todo, sobre el encuentro, sobre las palabras, sobre la rabia y el dolor y la confusión. Luz Marina lo escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella tomó su mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. No lo sé, admitió Matías. Parte de mí está enojada, otra parte está triste, y otra parte está
No sé. Aliviada. Porque durante años me pregunté si había algo malo conmigo, si yo era la razón por la que él no estaba. Y ahora sé que no, que él es el que está roto. No yo. Nunca fuiste tú, dijo Luz Marina con fiereza. Nunca. Eres perfecto, siempre lo has sido. Matías sonrió a pesar de las lágrimas. Me llamó después del encuentro, dijo Luz Marina de pronto. Matías levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Me llamó. Me dijo que te había conocido, que eras increíble, que yo había ganado. Hizo una pausa, y le dije que no quería nada de él, que nos dejara en paz, y colgué. ¿Y cómo te sentiste? Luz Marina pensó un momento. Libre, dijo finalmente. Por primera vez en 20 años, me sentí libre de él, libre de la rabia, libre del dolor, porque lo único que me importa es que tú estés bien. Y tú estás más que bien. Eres extraordinario. Se abrazaron largo rato. ¿Crees que alguna vez lo perdonaremos? Preguntó Matías contra su hombro. No lo sé, respondió ella honestamente. Quizás, o quizás, simplemente dejamos de pensar en él. Dejamos de darle poder sobre nosotros, y seguimos adelante con nuestras vidas. Me gusta esa idea, dijo Matías. Y así lo hicieron, siguieron adelante. Matías siguió estudiando, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo, se casó con Daniela en una ceremonia pequeña y hermosa. Tuvieron hijos, construyeron una vida. Rodrigo Santillán nunca volvió a buscarlos directamente, pero lo siguió de lejos. Recortes de periódico cuando Matías ganó un premio de ingeniería, una foto en redes sociales de la boda, pequeños fragmentos de la vida que se perdió. Y vivió con ese arrepentimiento, con ese vacío, con el conocimiento de que había tenido un hijo extraordinario, y lo había desechado como basura. Años después, cuando Rodrigo estaba en su lecho de muerte a los 78 años, solo en un hospital caro, le pidió a su abogado que encontrara a Matías, que le diera un mensaje. Dile, susurró Rodrigo con su último aliento, que lo siento, que siempre lo sentí, y que me alegro de que haya tenido una buena vida, una vida que él construyó, no yo. Cuando el abogado encontró a Matías y le dio el mensaje, Matías tenía 43 años, era padre de 3, su madre había muerto 2 años antes, en paz, rodeada de amor. Matías escuchó el mensaje. Asintió, agradeció al abogado. Y no sintió nada en particular, ni alegría ni tristeza ni rabia, solo una especie de paz, porque ese hombre había sido un extraño, un donante de ADN, nada más. Su verdadero legado era su madre, su verdadera herencia era el amor que ella le había dado, y eso era lo único que importaba. Esa noche, Matías fue al cementerio, a la tumba de Luz Marina, llevó flores frescas. Mamá, le dijo a la lápida, murió, el hombre que nos abandonó. Y dejó un mensaje diciendo que lo sentía, pero yo no necesitaba su disculpa, porque tú me enseñaste que la gente que vale, no necesita pedir perdón, está presente desde el principio. Y tú estuviste presente siempre, así que gracias, por todo, por ser mi madre, por ser mi padre, por ser todo. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. Y Matías sintió, solo por un segundo, como si ella estuviera ahí con él. Como si lo estuviera abrazando, como siempre lo había hecho. Se fue del cementerio con el corazón lleno, no de tristeza sino de gratitud. Porque al final, esa era la única victoria que importaba. Haber sido amado, profundamente amado. Y él lo había sido, por la mejor persona que había conocido. Por su madre. Por su héroe. Por Luz Marina Córdoba. La limpiadora que un millonario desechó. La mujer que crió a un hijo extraordinario con nada más que amor. La guerrera que nunca se rindió. Y que al final, ganó.